Palabra, amén, gloria a Dios. Vamos a compartir, hermanos, y en esta tarde quiero compartir de una historia muy hermosa, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de la primera parte del libro de Samuel. Y hay dos partes, la primera y la segunda, pero vamos a estar en la primera parte, amén. Y gloria a Dios, yo creo que todos conocen esa historia porque es una historia que es muy, pues es muy famosa, muy conocida, ¿verdad? Porque allí vemos muchas cosas que el Señor hizo, ¿verdad? Cómo fue su nacimiento de Samuel, cómo su mamá clamó a Dios por él, ¿verdad? Es una historia muy bonita, muy hermosa y aparte de que es una historia bonita y hermosa, tiene muchas cosas que podemos aprender de ahí, de esa palabra, amén. Hay muchas cosas, hermanos. Yo estuve meditando y yo encontré como si algunas 3 partes, se puede decir, en las cuales uno puede compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Se puede decir 3 áreas que uno puede tocar de esa historia para compartir su palabra, amén. Pero hoy vamos me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención esta por donde vamos a estar compartiendo hoy, hermano, amén. Gloria a Dios, porque aquí nos deja ver, ¿verdad? La palabra del Señor nos deja ver que había 2 mujeres, ¿verdad? Estamos hablando de Penina y estamos hablando de Ana, amén. Entonces eran esposas de Elcana, así se llamaba el que fue su papá de Samuel, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos dos se puede decir 2 caracteres diferentes en cada una de ellas, amén. Si nos ponemos a leer y a ver detalladamente la historia, podemos encontrar que Ana era una mujer estéril, ¿verdad? Primeramente, no tenía hijos, no podía tener hijos. Es una historia un poquito parecidita a la historia de Abraham, ¿verdad? También Sara, ya ve que no podía tener también hijos, pero el Señor la usó también a ella para traer, ¿verdad? Gloria, esa es otra historia, ¿verdad? Pero cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se glorifica cuando quizás uno piensa que no hay nada, que ya no vamos a poder lograr nada. Dice la palabra de Dios que Él es cuando entra en ese preciso instante. Él entra, hermano, amén. Y Él es cuando empieza a obrar en cada uno de nosotros, amén. Cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito, amén. Acuérdese que el Señor a los que Él va a usar y a los que Él ya los conoce, ¿verdad? A los que va a usar grandemente, a todos sus siervos, Él ya los conocía, amén. Entonces, dice la palabra que desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre, Él ya los conocía. Él conocía perfectamente la vida de Ana, pero Él también conocía perfectamente la vida de Penina, amén. Entonces, aquí estamos viendo una historia que nos habla de 2 mujeres. Ana, pues quizás una mujer, ¿verdad? No perfecta, quizás tenía sus cosas, ¿verdad? Tenía quizás un sentimiento de inferioridad porque no podía tener hijos, ¿verdad? Dice la palabra que pues ella era su anhelo, ¿verdad? Ella deseaba tener hijos como Penina, pero pues no podía, ¿verdad? Entonces no le podía dar hijos a su marido. Una mujer era una mujer, dice la palabra que era una mujer atribulada, que era una mujer acongojada, amén.
una mujer afligida. Dice que tenía amargura ella, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque cuando ella fue y hizo la oración ante el Señor, ella dice, aquí dice la palabra que oró con amargura. Amén. Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos todas esas cosas, pero no quiere decir que porque traigamos esas cosas Dios no nos puede usar, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que Dios hizo con esta mujer, amén. La usó para traer a un profeta, amén. Gloria a Dios, al profeta Samuel, ¿verdad? Entonces ella se sentía menos, amén. Ella se sentía menos que Penina, ¿verdad? Ella se sentía inferior, tenía eso ella, amén. Y eso le estorbaba para que Dios le pudiera dar la bendición que Dios quería darle a ella. Ella tenía primero que dejar todo eso. Ahí como lo dejó en la oración que ella hizo, ella tenía que dejar ahí todo eso para que Dios pudiera depositar en ella lo que ya Dios la había escogido. Porque ya Dios la había escogido, porque la palabra dice que desde antes ya nos había escogido el Señor, amén. Gloria a Dios. Es hermosa esta palabra porque nos va a enseñar que tenemos que dejar todo, amén. Tenemos que dejar todas las cosas que nos estorban. Gloria a Dios. Se sentía menos que Penina porque no le podía dar hijos a su marido, amén. Aunque ya ve que su marido no tenía el mismo pensamiento. Dice la palabra que su marido, cuando cada que iban a ofrecer el sacrificio, a todos les daba una parte, pero a ella le daba una parte escogida. Su marido no pensaba lo mismo que ella pensaba de ella misma. Su marido la veía diferente, pero ella por su inferioridad, por su inseguridad, por aquella amargura que traía, que le causaba no poder darle hijos, entonces ella por eso se sentía de esa manera. Pero su esposo no la trataba de esa manera. Su esposo la trataba especialmente. Ahí dice la palabra que cuando iban a ofrecer el sacrificio, a todos les daba, pero a ella le daba algo escogido, especial. Amén. Entonces, imagínense, nosotros también, el Señor nos da de lo mejor, nos da algo especial. Aunque uno todavía no vea el propósito, o quizás todavía no veas lo que Dios quiere hacer, para lo que Él te quiere usar, eso no quiere decir que el Señor no te oiga, no te quiera, o que el Señor no escucha tus oraciones, o que el Señor que el Señor te aparta, ¿verdad? No, todo es a un tiempo, hermano, amén. Todo es a un tiempo. Entonces, no nos debemos de sentir de esa manera. No nos debemos de sentir inferiores. No nos debemos de sentir con esa amargura. No nos debemos de sentir con nada de esas cosas, porque esas cosas las usa el enemigo para alejarnos del Señor. Amén. Debemos de estar siempre gozosos. Mire, cuando acabó ya de orar, dice que se levantó, comió contenta. ¿Por qué? Porque dejó todo lo que traía allí. Amén. Ya ve la diferencia. Ve la diferencia. Antes, cuando ella traía todas sus congojas, todas sus cargas, después de que ella le dejó todo al Señor, ¿cómo se levantó? ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya, hermano. Amén. Aquí dice en el capítulo 1, en el versículo 10, dice: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso es lo que dice ella, la palabra de Dios. Dice: ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Ella le soltó todo lo que traía ahí al Señor. Amén. Ella le dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. Yo anhelo aquello, pero yo no puedo. Necesito que tú intervengas. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegué yo ya no puedo hacer nada. El Señor le contestó, amén. Gloria a Dios, aleluya. Por otro lado, hermanos, también vemos otra mujer, ¿verdad? Por otro lado vemos otra mujer también que es Penina, amén.
Gloria a Dios, aleluya. Esa mujer que quizás por ahí el enemigo la usaba para hacer enojar a Ana, ¿verdad? Para hacerla sentir más inferior, para hacerla sentir más, se puede decir, para amargarle más su vida, para hacerle su vida de cuadritos. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor se encarga de todas esas cosas. Amén. Uno no puede hacer nada al respecto. Cuando alguien te hace la vida imposible, quizás en el trabajo, quizás un amigo, ¿verdad? En todas esas áreas, el Señor es el que te va a ayudar. Quizás uno puede hacer y deshacer, pero no es la manera. No es la manera de ir y uno decirle cosas, o ¿verdad? No, eso no es del Señor. Amén. Dice la palabra que era su rival, que Penina era su rival de Ana. Imagínese. ¿Qué quiere decir rival? ¿Sabe qué quiere decir rival? La palabra rival quiere decir una persona que compite con otra por la misma cosa. Amén. Pero los hijos del Señor no tenemos por qué competir con nadie, porque lo que Dios le dio a usted, yo no se lo puedo quitar, y lo que Dios me dio a mí, usted no me lo puede quitar. Amén. Y nosotros no debemos de tener rivales. La palabra de Dios nos enseña que más que rivales nosotros debemos de ser hermanos, hermano. Que cuando uno se cae hay que levantarlo, que cuando uno llora hay que llorar con él, que cuando uno se alegra hay que alegrarse con él. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, amén. No rivales, no hacernos la vida imposible uno al otro, no, Señor. La palabra de Dios no nos enseña eso. Amén. Hay que dejar todas esas cosas que nos estorben. Quizás eso era lo que venía también cargando Penina, porque dice la palabra de Dios que era su rival. Aquí lo dice en el versículo 6, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6 dice: y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínese, hermano. Quizás me imagino yo que hasta se burlaba de ella para que Ana se enojara. ¿Usted cree que eso va a estar bien? ¿Usted cree que ella iba a ir a ofrecer el sacrificio allá al templo con esas cosas? ¿Cree que ese sacrificio lo iba a agradar al Señor? ¿Lo iba a recibir el Señor? No lo iba a recibir el Señor, ¿verdad? Subían allá cada año, dice la palabra de Dios. Se juntaban, se preparaban por ofrecer el sacrificio, y aquella le picaba, le tiraba. ¿Para qué? Para estorbar, para enojarla, ¿verdad? Así es el enemigo, hermano. Cuando tú le sirves a Dios, viene y te quiere picar, te quiere meter zancadilla. Pero usted tiene que ser más inteligente que él. Amén. Cuando eso pase, usted clámele al Señor. Amén. Clámele al Señor, así como lo hizo esta mujer. Aquí la palabra dice que ella oró, pero de la forma que ella oró, eso es clamar. Porque la palabra clamar quiere decir orar con vehemencia y con llanto. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y eso es lo que dice aquí que ella oró. Vehemencia, ¿qué es vehemencia? Una persona que no está en sus, ¿sí me entiende? Vehemente. Que cuando tú llegas a clamarle al Señor, tú le gritas, tú le clamas, tú le lloras, ya sea con amargura, ya sea así como llegó esta sierva. Ella le dejó todo. Ella le dejó todo. Amén. Pero aquella aquella mujer le quería hacer su vida imposible, le quería hacer su vida de cuadritos. Pero también la palabra de Dios ya no menciona nada de sus hijos de ella. Ya no habla más, ¿verdad? Ya no encontramos
aquí en la Biblia que hable más adelante de los hijos de Penina. Y todo lo contrario con los hijos de Ana. No solo le dio un hijo, amén, le dio un profeta. Y no solo le dio ese profeta, sino que después le dio 5 más. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos quiere dar. El Señor nos quiere dar. Amén. Pero tiene uno que hacer para un lado todo eso que estorba. Amargura. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Vamos a leer aquí, hermano. Amén. Dice el versículo 15, dice del capítulo 1, dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer, primera, atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Derramó su alma, ¿verdad? Y acá en el 10 dice que ella oró con amargura. Oró con amargura y lloró abundantemente, dice, largamente. Amén. Pero también aquí nos dice que su rival la irritaba. O sea que cuando estaba ella orando también traía enojo en su corazón, porque ella la irritaba enojándola, traía enojo y la entristecía, traía tristeza. Todas esas cosas traía esta mujer. Amén. Estaba congojada, atribulada, enojada, entristecida y quién sabe cuántas cosas más. Amén. Porque cuando alguien te quiere hacer la vida de cuadritos o te quiere hacer la vida imposible, es algo difícil, hermano. Pero sabemos quién es el que nos defiende, quién es el que está por nosotros. Amén. Entonces, hay una gran diferencia entre estas dos mujeres. Amén. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Penina, cuando subían a ofrecer ese sacrificio, en vez de agarrar la bendición y decir: ¿sabe qué? Me humillo, Señor, ante ti, perdóname, ya no quiero ofender más a esta mujer, ayúdala a que tenga hijos, Padre poderoso, es su anhelo. No, hermano, ella la irritaba. Le decía cosas para hacerla enojar, le decía cosas para hacerla sentir triste. Son dos caracteres diferentes y eso fue lo que me llamó a mí la atención. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hubiera habido si en vez de irritarla y en vez de enojarla, ella hubiera decidido orar por ella o ella hubiera decidido bendecirla? Dice la palabra de Dios que cuando tú bendices, tú te estás bendiciendo a ti mismo. Amén. Entonces hay que bendecir, hermano, hay que bendecir. Aún a aquellas personas que quieran hacernos cosas así para irritarnos, hay que bendecir. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese la bendición. Fíjese la bendición. Dice el 20. Gloria a Dios. No, el 19, perdón, hermanos. Dice el 19. Entonces, dice: y levantándose de mañana, adoraron a Jehová delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Gloria a Dios, amén. Pero Ana tuvo que dejar todo eso que ella traía, inferioridad, se sentía menos, se sentía que no valía más que Penina. Y eso no debe de estar en nosotros, porque el Señor pagó un mismo precio por todos, que es su sangre. Amén. Todos valemos igual.